Buenos días, ponemos en manos de Dios este tiempo. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este día, que nos permites tener este acercamiento a tu palabra. Lo ponemos en tus manos preciosas, rogándote, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos guíes en el estudio de esos pasajes que vamos a leer de tu palabra, Señor. Queremos que nos des entendimiento, Señor, para que tu voluntad se cumpla a través de la palabra que has enviado. Te agradecemos esta bendición, Señor, y te honramos y te alabamos, Señor, porque tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En el mensaje anterior vimos el contexto en el cual Dios le transmite a su pueblo Israel sus mandamientos. Con ellos el Señor iba a sellar el pacto por medio del cual iba a hacer del pueblo Israel su especial tesoro y hacer de ellos un instrumento para hacer llegar la bendición a todas las naciones de la tierra, tal como lo había prometido Dios a Abraham desde un inicio. Hemos estado viendo cómo el pueblo de Israel había estado aprendiendo a conocer a Dios, tanto en las circunstancias de su salida de la esclavitud que tuvieron de Egipto, como al tener que cruzar el Mar Rojo, y aún en las pruebas que Dios permitió que tuvieran en el desierto. Y todo esto fue para evidenciar si verdaderamente ellos estaban creyendo y confiando en Él. Entonces ellos se presentaron a la cita que les indicó Jehová Dios, cuando llamó a Moisés en el mismo lugar llamado Horeb o Monte Sinaí. Había llegado entonces el momento de tomar el compromiso que Dios establecería con ellos para siempre, para hacer de ellos el pueblo de Dios. Con las tablas de piedra que tenían escritos los mandamientos que Dios le dio a Moisés para transmitirlo al pueblo, para que ellos lo obedecieran, quedaría, además de esto, un recordatorio de ese encuentro en el Sinaí con Dios. Los 10 mandamientos se llaman en el original hebreo las 10 palabras, expresión de la que proviene a través del griego el término decálogo. Y así vemos, por ejemplo, en Éxodo 34:28, lo que dice la palabra al respecto. Y él, refiriéndose a Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En Deuteronomio 4, versículo 12, la palabra dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Deuteronomio 4:13 dice en su palabra: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Bien, como vemos, lo que estaba escrito en esas 2 tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, estaban escritos esos 10 mandamientos. Durante la estancia de casi un año en Sinaí, y esto lo vemos en Números capítulo 10, versículos 11 y 12, que leo a continuación. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Param. Entonces, como vemos, y como indica el versículo 11, está hablando de en el segundo año. Entonces quiere decir que el tiempo que transcurrió en su estancia en ese lugar, en el Sinaí, fue de un año. En ese lapso entonces sucedieron 3 hechos muy importantes. El primero es que Dios se apareció al pueblo como había aparecido antes a Moisés. Sin embargo, esta vez la revelación sería estremeciendo el monte Sinaí y con potentes truenos. O sea, fue un hecho portentoso para que quedara grabado en la mente y en los corazones de su pueblo. El segundo hecho importante es que Dios estableció un pacto con Israel. Así ellos para él serían su especial tesoro, y ellos deberían guardar y obedecer los mandamientos que Dios les estaba entregando. Asimismo, el tercer hecho importante es que Dios dio la ley para indicar la naturaleza del pacto y para guiarles en el cumplimiento de sus propósitos. Es decir, el pacto implicaba un compromiso, requería obediencia y era una entrega a Dios que exigía una vida santificada, una vida de santidad, una vida en obediencia a Dios. Y en el comienzo de nuestra lectura vemos primeramente acerca de esos 10 mandamientos
lo que nos dice la palabra primeramente en Deuteronomio capítulo 5 a partir del versículo 1 y leemos hasta el versículo 9. Dice la palabra: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy, en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Bien, aquí Moisés les estaba diciendo al pueblo de Israel que estuvieran atentos a escuchar las palabras que Dios estaba enviando a través de él, que los aprendieran, que los memorizaran, que los aprendieran, que los tuvieran presente, porque dice y guardarlos para ponerlos por obra. Es decir, que no solamente los escucharan, sino que los llevaran a su vida cotidiana, que los aplicaran en su vida cotidiana. Y sigue diciendo el versículo 2: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Y aquí a partir del versículo 6, las palabras son de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, ¿por qué aquí en el versículo 9 de Deuteronomio 5 el Señor está diciendo: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso? Y eso lo podemos entender a través de la lectura del Salmo 115 que vamos a recordar. Dice la versión Biblia al día en el versículo 1 de ese Salmo 115. La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros. Dice la versión Reina Valera 60 en el versículo 1 de ese Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. La Biblia al día dice en ese versículo 1, la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por tu amor y por tu verdad. Aquí el salmista está expresando que la gloria debe ser siempre a Dios, porque Él ha tenido misericordia y su palabra es verdad. Dice el versículo 2, en la versión Dios habla hoy: ¿por qué han de preguntar los paganos dónde está nuestro Dios? El mismo versículo 2 en la versión Kadosh dice: ¿por qué las naciones han de preguntar dónde está su Elohim? Y lo que está diciendo este versículo es que no tenemos por qué sentirnos, vamos a llamarle entre comillas, incapacitados de poderle mostrar a alguien: este es nuestro Dios, es decir, refiriéndonos a una figura hecha por mano de hombre, como lo haría una religión que adora imágenes. Entonces, en ese sentido, no tendríamos por qué quedarnos sin palabras para explicar lo que dice a continuación el versículo 3 de ese mismo Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto le place realiza. Y esto que está diciendo aquí en este versículo es algo que ninguna imagen, en absoluto, ninguna imagen que se honra en ninguna religión que adora imágenes, es algo que ninguna de ellas puede hacer. Y eso lo explican los versículos siguientes. Así, por ejemplo, dice el versículo 4 y 5 de la versión Biblia en lenguaje sencillo: los ídolos de esas naciones son objetos de oro y plata, son hechura humana. Y como son hechura humana, no tienen absolutamente ningún poder, porque el ser humano que las ha creado, el ser humano que las hace con sus manos, o el que las elabora en industrias por la gran cantidad que son objeto de producción,
no tienen ningún poder. Y dice el versículo 5, ¿y qué es lo que tienen? Refiriéndose a esas figuras, a esas imágenes, sean de piedra, de madera, de oro, de plata, de cobre, de bronce, de piedra o del material de que estén hechos. Dice el versículo 5, en esa misma versión, en lenguaje sencillo. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no habla y ojos que no ven. Dice el versículo 6, en la versión Dios habla hoy. Tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. El versículo 7, en palabra de Dios para todos, dice, tiene manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden caminar. No sale sonido alguno de su garganta. Es decir, no pueden hablar. Y el versículo 8 dice, así quedarán como estos ídolos los que los hacen y los que creen en ellos. Y comentaba que si viéramos a un ser humano que está completo, es decir, tiene orejas, tiene oídos, tiene nariz, tiene boca, tiene pies, tiene sus manos, pero está inerte porque no se puede mover, no puede caminar, no puede tocar, no pueden ver, no pueden hablar, no pueden oír, significaría que ese ser está muerto. Y lo que está diciendo este versículo 8 es que así quedarán como esos ídolos los que los hacen y los que creen en ellos, quedarán inertes, quedarán sin vida, es a lo que se está refiriendo. Dice el versículo 9, en la versión en lenguaje sencillo, Israelitas, pongan su confianza en Dios, Él nos ayuda y nos protege. Dice el versículo 10, sacerdotes, pongan su confianza en Dios, Él nos ayuda y nos protege. Dice el mismo versículo 10, en la Reina Valera 60, casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El mismo versículo 10, en palabra de Dios para todos, dice, descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él los ayuda y los protege. Y como habíamos leído primero, en la versión en lenguaje sencillo, se está refiriendo a sacerdotes. Entonces, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento hace referencia a casa de Aarón o descendientes de Aarón, en realidad se está refiriendo a los sacerdotes, porque el sacerdocio lo instituyó Dios primeramente con Aarón. Entonces, cuando la Biblia expresa casa de Aarón o descendientes de Aarón, se está refiriendo a los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes, dice la palabra, tienen que poner su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ellos son quienes deben dirigir al pueblo al culto a Dios y a rendirle cuentas a Dios. Por eso era importante que en su palabra Dios insistiera en este aspecto con respecto al sacerdocio. Dice en los versículos 11 y 12, en la versión en lenguaje sencillo, ustedes que adoran a Dios, pongan en Él su confianza. Él nos ayuda y nos protege. ¿Acaso una imagen, acaso un ídolo podría hacer esto que está plasmando aquí Dios en su palabra? Que Dios es quien ayuda, que Dios es quien protege. Dice el versículo 12, Dios se acuerda de nosotros y nos llena de bendiciones. Bendice a los israelitas, bendice a los sacerdotes. Y cuando aquí la palabra dice que Dios se acuerda de nosotros, no quiere decir que haya un momento en que Dios no tenga presente a su pueblo en su mente. Y eso lo observamos en la versión Kadosh, en ese mismo versículo 12, a donde dice, Yahweh nos ha tenido en su mente. Y cuando esta expresión dice que nos ha tenido en su mente, es algo que permanece. Es decir, en ningún momento, no hay un instante en que Dios se olvide de su pueblo. Él siempre nos tiene en su mente. Y sigue diciendo ese mismo versículo, y nos ha bendecido. Él ha bendecido la casa de Israel. Él ha bendecido la casa de Aarón. Es decir, Él ha bendecido a su pueblo
y a sus descendientes, así como a los mismos sacerdotes de Israel. Vemos también en el versículo 13, en las versiones Dios habla hoy y palabra de Dios para todos: bendecirá a los que le honran, a grandes y a pequeños. Bendecirá a todo el que lo respeta, desde el más pequeño hasta el más grande. Y aquí, cuando leemos grandes y pequeños, debemos entender que no nada más se trata de gente importante o gente menos importante, sino también a personas mayores o adultas y a menores de edad. Por eso hemos venido insistiendo en mensajes anteriores que la enseñanza de la palabra de Dios para acercar a los pequeños a Dios debe ser constante y principalmente desde muy pequeños, para que Dios vaya guiando sus vidas. Dice el versículo 14 en la versión en lenguaje sencillo: que Dios añada bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Y al respecto, algunas otras versiones lo traducen como, por ejemplo, la versión Palabra de Dios para Todos: el Señor multiplicará tu descendencia y la de tus hijos. Entonces, una gran bendición es que las descendencias sean multiplicadas. Dice el versículo 15, también en la versión Palabra de Dios para Todos: te bendice el Señor, creador del cielo y de la tierra. Entonces, como vemos en este salmo, no solamente nos dice quién es Dios, sino lo que ha hecho. Algo que jamás nunca puede hacer una imagen, un ídolo, una figura de las que adoran las religiones que no ponen su confianza en Dios, sino en representaciones de madera, de plata, de oro, de yeso o del material en que estén hechos. Así también dice el versículo 16, en la versión Biblia al Día: los cielos pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Y por esta razón dice el versículo 17, y vemos en la versión Kadosh: los muertos no pueden alabar a Yahweh, ni los que se hunden en el Sheol. Y cuando aquí habla de muertos, recordemos que en el Antiguo Testamento Dios hace la distinción. Cuando la palabra en el Antiguo Testamento hace referencia a los que duermen, se refiere a aquellos que se encuentran en su presencia. Pero cuando habla de muertos, se refiere a los que por la eternidad ya no van a poder estar en su presencia, sino que están en un destino que por la eternidad los mantendrá alejados de Él, y obviamente en un castigo por la eternidad. Y termina diciendo el Salmo 15 en el versículo 18. Vemos primeramente en la versión Kadosh: pero nosotros los vivientes bendeciremos a Yahweh desde ahora y para siempre. Aleluya. Y aquí la palabra nos confirma, porque está diciendo que para siempre, y obviamente es por la eternidad. Aquellos que le hemos creído y que hemos recibido el Evangelio, estaremos por siempre delante de su presencia. Y asimismo también en la versión Biblia al Día, ese versículo 18 dice: somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor. Bien, comenzando a ver lo que nos dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, empezamos con el versículo 1 en la versión Biblia al Día. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Dice el versículo 2 en la versión Kadosh: yo soy tu Elohim, quien lo sacó de la tierra de Misraim, fuera de la casa de esclavitud. La Reina Valera 60 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y la versión Palabra de Dios para Todos nos dice en ese versículo 2: yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. Bien, Dios les está recordando al pueblo de Israel que no fue ningún Dios como los que se adoraban en Egipto o en otras naciones paganas, sino que fue Él personalmente
quien a través de sus portentosos milagros provocó que ellos fueran sacados de ese tiempo de esclavitud que habían tenido durante 400 años en Egipto. Fue Dios el que forzó al faraón a través de esos portentosos milagros, a través de esas plagas que mandó como juicio a sus deidades, también para que vieran que el Dios vivo era quien estaba en favor de su pueblo Israel y había ido a rescatarlos de ese tiempo de esclavitud. Asimismo dice el Salmo 81 en el versículo 10: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Entonces, cuando la palabra dice te hice subir, te saqué o te rescaté o te saqué, en esos versículos que leímos, está dando a entender lo mismo. Entonces, como vemos en este Salmo 81, Dios les está diciendo que Él fue el que los rescató de ese tiempo de esclavitud en que habían estado sometidos por los gobernantes de Egipto. Y en los versos siguientes, la palabra insiste en prohibir la adoración a las esculturas. Asimismo nos dice el versículo 3, y observamos primeramente en la versión Reina Valera 60, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La versión Palabra de Dios para Todos dice, no adores a otros dioses además de mí. Y todavía esclarece más la versión en lenguaje sencillo, no tengan otros dioses aparte de mí. Es decir, que no basta que una persona diga, yo creo en Dios y yo le adoro a Dios, pero además tengo una imagen de, a la cual adoro, a la cual le rindo culto, a la cual me inclino, a la cual le pido favores. Entonces, si tú dices creer en Dios, si tú dices adorar a Dios, no tienes que tener otras imágenes a las cuales le rindas culto. ¿Por qué? Porque toda la adoración debe ser para Dios, toda la fe debe de estar depositada en Dios, toda la confianza debe estar nada más en Dios, porque como ya observamos en la palabra de Dios en el Salmo 115, que esas imágenes no tienen ningún poder porque están muertas, no tienen vida, no te pueden ayudar, no pueden hacer nada por ti. Quizá en este momento a alguien le esté pasando por la mente, es que yo en un tiempo sí adoré a cierta imagen y le pedí milagros y los recibí, o probablemente esté pasando por tu mente, pues yo sí creo en la imagen que adoro, en la imagen a la cual me inclino y le pido favores y sí los recibo. Pero más adelante te voy a explicar por qué esto no es así. Vemos también en el versículo 4, en la versión Jerusalén, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Dice la versión Kadosh en el Salmo 97, versículo 7. Todos los que adoran imágenes serán avergonzados, aquellos que se jactan en sus ídolos inservibles. Póstrense ante Él, es decir, ante Dios, todos los dioses, que todos los poderosos lo adoren a Él. Dice la Biblia al día, en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 1. No os hagáis ídolos, ni levantéis imágenes, ni piedras sagradas. No coloquéis en vuestro territorio piedras esculpidas, ni os inclinéis ante ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y aquí termina diciendo este versículo, hablando Dios mismo, y diciendo yo soy el Señor vuestro Dios, está diciendo que Él no se manifiesta en una representación de imagen. Dios jamás quiso ni ha permitido que se haga una imagen de Él para que se le adore. ¿Por qué? Porque eso es ilógico. Voy a poner un ejemplo burdo. ¿Qué pasaría si tú haces una figura que se parezca a tu mamá o que se parezca a tu papá y que tú te dirijas siempre a ella y a tu papá o a tu mamá
no los tomes en cuenta para nada, sino que siempre te dirijas a esas imágenes y tú digas, es que se parece a mi papá, es que se parece a mi mamá, y por eso les hablo, porque yo a través de esta imagen los tengo presentes siempre, y esperas que te conteste, y esperas que te escuche, y esperas que te hable, y esperas que dé respuesta a lo que les estás pidiendo. ¿Acaso tu mamá, acaso tu papá no les molestaría eso? Pues eso es lo que muestras con tu actitud al adorar o al inclinarte ante imágenes y digas o pienses o creas que estás adorando a Dios, cuando esto no es así. Por eso Dios te dice, o más bien nos dice a todos, que no adoremos imágenes, sino que la adoración sea a Él. ¿En dónde o mediante qué? Mediante nuestras oraciones, nuestras alabanzas, en nuestros pensamientos, sin que tengamos presente una imagen, simplemente saber que tú te estás dirigiendo a Él, porque Él te está escuchando, Él conoce tus palabras, conoce tu corazón y sabrá que te estás dirigiendo a Él, y por eso no necesitas de una imagen o una representación para decir que te estás dirigiendo a Él, porque eso es un engaño diabólico. El hecho de decir que en ciertas religiones utilizan imágenes para que sea más fácil el dirigirse a Dios, eso no es así. Es diabólico eso, porque es algo que está en contra de lo que está diciendo en su palabra. Fíjense lo que dice el versículo 5. Lo vamos a leer en 3 versiones: Reina Valera 60, Palabra de Dios para Todos, y Dios habla hoy, en ese orden. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué está diciendo en este versículo? Que aquellos que adoran imágenes, en realidad lo que están manifestando es que aborrecen a Dios, y eso es maldad. Dice Palabra de Dios para Todos: no te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos, e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian. Entonces, el adorar imágenes también es una manifestación de desprecio hacia Dios. Y las consecuencias pueden llegar no nada más a los propios padres, sino a los hijos, a los nietos y hasta los bisnietos. Dice la versión Dios habla hoy en ese mismo versículo 5. No te inclines delante de ellos, es decir, de esos ídolos o de esas imágenes, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Entonces, como hemos visto en estos 3 versículos, el adorar imágenes es aborrecer a Dios, es despreciar a Dios y es odiar a Dios. Pero ¿por qué, dirán algunos, por qué tendría que castigar Dios a los hijos, a los nietos y a los bisnietos? Bien, estas palabras se refieren a los hijos que imitan los pecados de sus padres, y obviamente por haber seguido la adoración a las imágenes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cada quien va a ser responsable de sus actos, porque el Señor siempre ejerce su justicia y no castiga sin motivo. Y esto lo aclara en el versículo 6. Dice la Reina Valera 60: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La versión Palabra de Dios para Todos dice: pero también mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Pero ¿acaso es tan grave que las personas adoren imágenes? Fíjense lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, en los versículos 15 al 19. Guardad pues mucho
vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Y a qué se refiere esta última parte? Por ejemplo, vemos que en la antigüedad muchos pueblos manifestaron su adoración al sol. ¿Por qué? Pues sabemos bien que el sol permite que se hagan las actividades cotidianas en toda nación, porque es de día, porque se ve, porque alumbra, además proporciona calor, permite que las plantas hagan o realicen su proceso de fotosíntesis y se genere el oxígeno. Para muchos pueblos el sol era una deidad que permitía la vida, pero como aquí Dios está diciendo que Dios permitió o concedió que todas las naciones, que todos los pueblos, que tuvieran la manifestación de ellos. Entonces no era una deidad, era algo que había sido creado por Dios. Cuando admiramos la belleza de la luna y de las estrellas, no tendría por qué darse culto a ellos, pues si es algo bello para nuestros ojos, es algo que también Dios concedió a que todas las naciones tuvieran ese gozo, esa dicha de poder admirar algo que es creación de Dios. Entonces por esa razón no tendría ningún pueblo que tener adoración o culto hacia ello. Y por esa misma razón el creer en la cuestión de los horóscopos, porque supuestamente las estrellas marcan el destino o los sucesos en la vida de las personas, eso es una mentira, esa es una falsedad. Es creer que las estrellas o los astros están determinando la vida de las personas. Eso es un engaño diabólico. Por eso Dios prohíbe que se crea en los horóscopos. Pero además de esto, ¿qué más nos dice la palabra? Dice palabra de Dios para todos en Deuteronomio 4:15. Ustedes no vieron ninguna figura el día que el Señor les habló en el monte Horeb desde el medio del fuego, así que por su propio bien sean cuidadosos. La Reina Valera 60 dice en Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Y Josué 24:14 dice, luego Josué añadió, respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con él, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Me llama la atención porque aquí estos versículos en estas versiones habla de ser cuidadosos o de guardar nuestras almas. ¿Por qué habla de nuestras almas? Recordemos que el ser humano está constituido de cuerpo, alma y espíritu. Y nuestra existencia se manifiesta a través de nuestra alma. Entonces, cuando una persona muere, no acaba su existencia. Tiene uno de dos destinos. Si no le creyó a Dios y si no confió en Jesucristo, si no creyó el Evangelio para salvación, por lo que Cristo hizo en el Calvario, en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados, entonces esa persona que no creyó, que no le creyó a Dios para tener salvación a través de esa obra redentora del Señor Jesucristo, pasará al morir a un destino por la eternidad en un castigo eterno en el infierno. Es lo que dice la Biblia. Cualquier versión que leas, cualquier versión en cualquier idioma que leas,
Eso es lo que dice la Escritura. Pero si la persona que fallece le creyó a Dios, confió su vida a Dios, creyó en el Evangelio, creyó en la obra redentora del Señor Jesucristo, obra que realizó en la cruz del Calvario, esa persona, al morir aquí en este mundo, su alma pasa a la presencia de Dios. Su existencia sigue delante de Dios. Entonces, es algo muy tremendo, es algo muy importante que Dios nos está diciendo en estos versículos. Leíamos hace un momento que en Deuteronomio 4:15, palabra de Dios para todos, termina diciendo el versículo: así que por su propio bien sean cuidadosos. Y el principio de ese mismo versículo en la Reina Valera 60 dice: guardad pues mucho vuestras almas. Seguramente por todo el tiempo que había pasado esclavizado el pueblo de Israel, algunos conservaron algunas imágenes que se trajeron de Egipto. Y por eso Josué en el capítulo 24, versículo 14 está diciendo: luego Josué añadió: respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto, y obedezcan solo a Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4, 23 al versículo 31. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Entonces, el adorar imágenes es algo que Dios prohíbe. Sigue diciendo el versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y esta parte se cumplió, y por eso Dios los esparció en todas las naciones alrededor del mundo. Pero sigue diciendo a partir del versículo 29. Pero sigue diciendo la palabra a partir del versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días, es decir, en los días que estamos viviendo, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Esta parte de la palabra se va a cumplir, y Dios los va a volver a reunir, aún a los que pertenecen al pueblo de Israel y que aún siguen en medio de las naciones. Pero quizá tú estarás pensando en este momento: bueno, eso se lo dijo a su pueblo Israel. Recuerda que Dios es el creador de todos, es el creador del universo y el creador de la humanidad. Entonces Dios no es Dios nada más del pueblo de Israel, sino es Dios de toda la humanidad. Solo que no todos le han creído, solo que todos no le han seguido. Así, entonces tendríamos que observar lo que está diciendo la palabra en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 1, y leemos primero en la versión Dios habla hoy los versículos 1 y 2. En torno al regreso del Señor, es decir, del Señor Jesucristo,
y aquí está hablando el apóstol Pablo, ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos que no cambiéis fácilmente de manera de pensar, ni os dejéis asustar por ningún mensaje espiritual, discurso o carta que recibáis como si fuera nuestra, diciendo que el día del Señor ya ha llegado. Dice la Reina Valera 60 en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Entonces, nosotros sabemos, porque lo dice la palabra, lo dice la Biblia, que el Señor Jesucristo va a regresar, pero antes de que regrese, se va a manifestar el anticristo. Así la palabra de Dios lo nombra a él el hombre de pecado o el hijo de perdición. Dice el versículo 4, en la versión en lenguaje sencillo, ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Dice el versículo 7, en la versión Dios habla hoy, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora le está deteniendo. Entonces, Dios no está permitiendo que aún se manifieste el anticristo, pero todo lo que a su alrededor se está llevando a cabo en el mundo entero es que están preparando el terreno, están preparando el escenario para que ya se manifieste el anticristo. ¿En qué sentido? Bien, observamos que la mayor parte de la música que escucha el mundo, la mayor parte de las canciones, la mayor parte de las modas, la mayor parte de las enseñanzas en las escuelas, la mayor parte de la forma en que se comporta la humanidad, son signos de maldad. No estoy diciendo que toda la humanidad sea así, pero sí se está observando que la mayor parte de la gente está cayendo en ese tipo de actitudes, en ese tipo de manifestaciones. Entonces, la maldad, la perversidad está yendo en aumento y todo eso está preparando el terreno para que se manifieste el anticristo, porque todo eso va en contra de lo que Dios establece en su palabra. Por eso en muchos lugares, en muchas ciudades se está prohibiendo el culto de las congregaciones cristianas, se está prohibiendo el estudio de la palabra de Dios, y aún en muchos lugares es motivo para que se prohíba, se cierren iglesias y aún encarcelen a quienes comparten de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios que aún, por ejemplo, la mayor parte de nuestro país todavía tenemos esa libertad, y en algunos otros países tienen la libertad todavía de compartir las enseñanzas de la palabra de Dios, pero aún a predicadores famosos les han cancelado videos, les han cancelado sus canales a través de los cuales suben sus enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque se han manifestado en contra de lo que se está manifestando como libertad de elegir la sexualidad que quiera tener la gente, porque según ellos lo toman como una agresión, que es algo que Dios está manifestando en su palabra, que es malo, que es abominable. Así entonces, y vuelvo a leer el versículo 7, versión Dios habla hoy, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora le está deteniendo. Dice en los versículos 9 al 11, en la misma versión Dios habla hoy, aquel malvado vendrá ayudado por Satanás, llegará con mucho poder, con señales y falsos milagros, y se valdrá de toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso, Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira.
Entonces, Dios no se complace en que crean en el error, en que crean la mentira. Simplemente que como Dios ve su obstinación en no creerle, entonces Dios lo suelta, Dios ya no les insiste. Sería algo así como decir, bueno, yo te he presentado la verdad, no me quieres escuchar, no me quieres creer, bueno, pues entonces cree lo que quieras. Pero ¿qué es lo que va a ocasionar que esas personas crean en el error y sean engañadas por lo que creen, por esas mentiras que creen? Dice el versículo 12 en la versión Palabra de Dios para Todos: entonces todos los que no quisieron creer en la verdad y que disfrutaban haciendo el mal serán condenados. Entonces hay una advertencia de parte de Dios. Dice el libro de Apocalipsis en los versículos 7, dice el libro de Apocalipsis en el versículo 7, Palabra de Dios para Todos: la bestia, es decir, el anticristo, recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios y de vencerlos. Recibió poder sobre cada familia, raza, lengua y nación. Es decir, que el anticristo va a tener poder sobre todo el mundo. Dice la versión en lenguaje sencillo en ese mismo versículo 7 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice la versión en lenguaje sencillo en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. También se le permitió pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo, y además se le dio autoridad sobre la gente de todas las razas y pueblos, idiomas y países, es decir, sobre todo el mundo. Entonces, el anticristo va a tener poder y dominio sobre todo el mundo. Dice la Reina Valera 60 en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 13, en el versículo 8. Y la adoraron, ¿a quién? A la imagen de esa bestia, es decir, a la imagen del anticristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El versículo 11 de la Reina Valera 60 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y el versículo 14 y 15 y los versículos 14, 15 y 16 también de la Reina Valera 60 dicen: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, si ahorita las personas se hacen de la libertad de querer adorar imágenes, en ese tiempo que esté el anticristo, la adoración a su imagen va a ser obligatoria. O de lo contrario, van a ser muertos, dice la Escritura. Y vuelvo a leer ese versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, es decir, del anticristo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Dice el versículo 17 en la versión Kadosh, que impedía comprar o vender a todo el que no tuviera la marca, esto es, el nombre de la bestia o el nombre o el número de su nombre. Dice la Reina Valera 60 en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra,
el mar y las fuentes de las aguas. Y dicen los versículos 9 y 10 de ese mismo capítulo 14 en la Reina Valera 60. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué castigo será ese? Obviamente en el infierno, porque dice aquí la palabra en este versículo que será atormentado con fuego y azufre, y lo que arde con fuego y azufre es el lago que es llamado infierno. Dice la versión en lenguaje sencillo en Apocalipsis 21:8. Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan asesinado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Entonces, la descripción final que hace de ese castigo lo van a recibir en el infierno, porque esa es la descripción del infierno, el lago que arde con fuego y azufre. La versión Kadosh, también en Apocalipsis 21, versículo 8, dice: pero en cuanto a los cobardes, a los que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, aquellos que dan mal uso a las drogas con relación a lo oculto, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos, su destino es el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda. Y la Reina Valera 60 en Apocalipsis 14, versículo 11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Y por qué es tan severo el castigo de aquellos que van a recibir o que se dejen marcar en el tiempo del anticristo para poder comprar o vender, para poder subsistir? Sabiendo aún esto, lo que sucede es que al recibir la marca, esa gente está aceptando ser ahora propiedad del anticristo, pasan a ser de su propiedad. Y esto es algo que obviamente contrario a lo que hace Dios. Observamos, por ejemplo, lo que nos dice la palabra en la Reina Valera 60, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Nos dice la Escritura: en Él, es decir, en Dios, en el Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, toda aquella persona que confía en Dios y que ha creído en el evangelio como mensaje de salvación de parte de Dios, es sellado con el Espíritu Santo. Y esa es la prueba de que le pertenece a Dios. Vemos en el mismo libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, en la versión Dios habla hoy: y también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y creísteis en Cristo, fuisteis unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. Asimismo, en ese mismo capítulo de Efesios, capítulo 1, versículo 13, nos dice la Biblia al día: en Él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación, y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es del Espíritu Santo prometido. Entonces, estas tres versiones en el mismo versículo 13 de Efesios 1 nos está diciendo que todo aquel que ha creído en el evangelio, todo aquel que ha creído en el mensaje de la verdad, en el mensaje de salvación que nos vino a traer el Señor Jesucristo mediante su obra redentora, manifiesta que es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y vuelvo a leer ese versículo en la versión Dios habla hoy: y también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y creísteis en Cristo, fuisteis unidos a Él y sellados como propiedad de Dios
por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. Entonces, ¿de qué está guardando Dios cuando hace la advertencia de que no se adoren imágenes? De caer en la adoración de algo que es diabólico, porque esa adoración a imágenes es lo que va a permitir que las personas que estén en el tiempo del anticristo caigan en la tentación y aún decidan por sí mismos dejarse poner esa marca en la frente o en su mano derecha, y en ese momento estarán aceptando ser de la propiedad del anticristo, ser de la propiedad del diablo, y entonces van a sufrir el mismo castigo que el mismo diablo y que el propio anticristo. Y ese tormento que van a padecer en el infierno, como dice el versículo 11 del capítulo 14 de Apocalipsis, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, es decir, para siempre. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, Dios quiere proteger a las personas de caer en esa situación, a aquellos que vivan en el tiempo del anticristo. Pero aún no estando en ese tiempo, es algo que Dios está prohibiendo en su palabra. Si hoy, a través del mensaje que has escuchado, reconoces que Dios ha hablado a tu vida, yo te invito a que le entregues tu vida a Él. Si dudas de tu salvación, o si quieres hoy entregarle tu vida a Él, yo te invito a que hagas esta decisión para recibir su misericordia, para recibir el perdón de tus pecados y para que puedas ser llamado hijo de Dios. Y si tú quieres hacer esta decisión, en este momento, yo te voy a guiar mediante una oración a Dios para que esto sea una realidad en tu vida. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado un mensaje de parte de ti a través de tu palabra que ha hablado a mi vida. Reconozco delante de ti que he sido pecador, que me arrepiento de mis pecados y te confieso también, Señor, aunque sé que tú ya lo sabes, que he sido adorador de imágenes, que he rendido culto a imágenes, pero hoy me arrepiento al haber escuchado la advertencia que tú haces en tu palabra, y yo no quiero llegar a tener ese castigo por la eternidad en el infierno. Te ruego entonces, Señor, que perdones mis pecados, porque reconozco y creo que el Señor Jesucristo vino a este mundo hace 2000 años a padecer y a morir en la cruz del Calvario, y habiendo derramado toda su santa sangre en esa cruz del Calvario, sé que mis pecados pueden ser perdonados, y yo lo creo. Y te ruego, Señor, que esa redención que vino a hacer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario me aplique a mí, porque yo quiero reconocerlo y recibirlo como mi Señor y Salvador. Ahora te ruego, Dios, porque creo que aunque Él murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, sé que al tercer día resucitó y ahora está sentado a tu diestra, Dios Todopoderoso, intercediendo por mí. Y hoy que me das esta preciosa oportunidad, sé que ese es el Evangelio y que tú lo has mandado para que creamos en él, y hoy yo lo he creído. Y te ruego, Señor, que en mi corazón more tu Santo Espíritu para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, para que yo pueda ser llamado un hijo tuyo, un hijo de Dios. Y que yo también a ti, Señor, mi Dios, pueda llamarte Padre, mi Padre Celestial. Te ruego entonces ahora, Señor, que me des tu misericordia y que sea yo sellado con tu Santo Espíritu. Y como sé que ahora tú lo has hecho en mí, agradezco, Señor,
la misericordia que has tenido para mí y que hayas perdonado mis pecados y que me hayas hecho uno más de tu familia. Señor, te agradezco en el glorioso nombre, porque son méritos de Él, pues yo en nada he contribuido para mi salvación. Toda la he recibido de ti, Señor. Gracias en el glorioso nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Bien, si esto que le has dicho hoy a Dios, tú lo has creído y Dios ha mirado tu corazón y ha visto que tus palabras son sinceras y que esto es así, Dios te ha perdonado. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Bien, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo a través de una oración. Señor Dios, te agradecemos tu misericordia que has otorgado a las personas que hoy han hecho esa decisión para entregarte sus vidas, para ponerlas en tus manos y para que tú los guíes. Señor, agradecemos esa misericordia que has tenido para ellos, esa oportunidad de tener la salvación, la vida eterna. Te agradecemos, Señor, esta tu palabra y tu guía en los pasajes que hemos visto el día de hoy, y te rogamos tu bendición y tu guía para la siguiente ocasión en que seguiremos viendo los demás textos que habla Éxodo 20. Agradecemos tus bendiciones y te rogamos que bendigas a todos nuestros hermanos y oyentes que han seguido estos mensajes. Señor, gracias, la honra y la gloria son tuyas por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.